clase anterior habíamos hablado sobre el mediojuego, pero solamente habíamos hablado de la fase táctica, o sea, solamente hablamos de ciertas posiciones en donde teníamos ventaja y tratábamos de aprovechar esa ventaja de una vez con un tema combinativo llamado el ataque doble. Pero ahora Sí, falta ver la parte estratégica, la parte en donde nosotros tenemos que conseguir ventaja a largo plazo. Pero para hablar de estrategia es ya. necesario que conozcamos de primero lo fundamental en el ajedrez de la estrategia, y es conocer la estructura de peones. Si no se conoce eso muy bien, hablar de estrategia será demasiado complicado y tal, puede hacer incluso que hasta no se entienda. Así que vamos a tratar primero de ver Bueno, en esta clase sobre qué es la estructura de peones, y también vamos a definir las, las palabras técnicas que se utilizan cuando hablamos de peones. Entonces, la estructura de peones como tal es simplemente varios peones a la vez que pueden estar conectados o no. Y cuando hablamos de estructura de peones, la primera definición que tenemos que dar es sobre las islas de peones. Una isla de peones no es nada más que un grupo de peones que están conectados entre sí. Por ejemplo, las blancas tienen aquí una isla de peones. Esta mi PC va lenta porque estoy desde una laptop. Esta es la primera isla, esta es otra isla y finalmente una única isla que contiene un solo peón. Las blancas tienen tres islas de peones y las negras también tienen tres islas. Aunque este peón de las negras pareciera estar alejado del peón B, no lo es, porque si más adelante este peón B avanza, los peones se vuelven a conectar. Así que nuevamente estos tres peones forman una isla. Entonces, ¿por qué es importante conocer sobre las islas de peones? Bueno, se dice, o es como frecuente, que si un jugador tiene varias islas de peones, entonces su posición es más débil. Y lo contrario también es cierto. Si un jugador tiene menos islas de peones, su posición es más fuerte. Yo quisiera escribirlo, pero en esta laptop me va muy lento todo. Pero espero más adelante en la clase agregar esto aquí al lado del tablero. ¿Vale? bueno, Ok. Ahora tenemos que hablar también, aparte de las islas de peones, ¿qué es un peón aislado? Un peón aislado es básicamente un solo peón que a los lados no encuentra ningún peón en el cual se pueda apoyar. En este caso el peón D de las blancas se conoce como un peón aislado. Y un peón aislado a la vez es una debilidad. Es un peón que también se le conoce como un peón débil. Y débil porque tiene que ser defendido por piezas. Hay posiciones en donde un peón aislado puede ser fuerte y en otras muy débil, pero casi siempre en general se debe considerar una pieza débil. Ajá, ¿me ibas a decir algo? no. Ok. Bueno, así como en esta posición hay un peón aislado, en la posición anterior que te mostré, las blancas, ya va, permíteme a ver si carga la... Ajá, aquí está. Las blancas tienen un peón aislado en H3 y las negras tienen un peón aislado en H7. Sí, son peones que se pueden considerar Correcto. débiles. Pero el peón en A5 no es un peón aislado, porque más adelante puede ser defendido o conectarse con otro. Bien, ahora pasemos al siguiente concepto que trata de la base de una cadena de peones, o dicho de otra manera, la base de una estructura de peones.
En esta posición, las blancas tienen dos cadenas de peones. Y estos peones E y D tienen una buena base, que es el peón en C2. Este peón en C2 se le conoce como la base de una estructura de peones, porque es, digamos, el elemento que hace que los siguientes peones tengan solidez. Si el peón C desaparece, entonces los peones D y C quedan más vulnerables, sobre todo el siguiente peón que le sigue, que sería el D. Entonces, así como las blancas tienen una base en la casilla C2, de una base en esa estructura de peones, también en la otra isla de peones tienen un peón base, que es el peón en G3. Así que tú me pudieras decir entonces cuáles son las bases de la estructura de peones de las negras. Claro, el F6 Sí, y el B5. y el B5, así es. El H7 no se considera un peón base porque es un peón aislado. No tiene sentido hablar de la base porque no hay otro peón que conecte con ese peón de H7. Por lo tanto, el peón de H7 es simplemente un peón aislado nada más. Entonces, es aquí donde notamos también que como las negras tienen tres islas de peones, tienen tres peones base que las negras tienen que defender. Por lo tanto, para las blancas tendrán tres objetivos para atacar, mientras que las negras solamente van a tener dos objetivos. Y resulta que para las negras será más complicado llegar al peón de C2, porque el peón en C2 prácticamente está en su posición inicial. Y debido a esto, también podemos sacar una conclusión, y es que si los peones base de una estructura de peones se encuentran alejados de su posición inicial, son vulnerables a ser atacados. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, este peón en B5 está alejado de su posición inicial, está más cerca del territorio blanco. Por ese motivo es más fácil de atacar este peón base que el peón base de F6, por ejemplo. Y siempre recordamos, si el peón base desaparece, el peón que le sigue serán también más vulnerables a ser atacados. Bien, ahora que conocemos la estructura de peones, las islas de peones, y que si esas islas solamente contienen un solo peón, se trata de un peón aislado, ahora hablaremos de un peón que se le conoce como peón retrasado. Un peón retrasado, como su nombre lo dice, es un peón que se encuentra detrás de sus compañeros que están a su lado. Por ejemplo, en esta posición, desde el punto de vista de las blancas, el peón en E3 se considera un peón retrasado. ¿Por qué? Porque puede avanzar. No sabemos si será adecuado o no. Pero es un peón que al mismo tiempo es la base, en este caso es la base de una cadena de peones. Y tiene sus ventajas y desventajas tener un peón retrasado. Ahora, desde el punto de vista de las negras tienen ¿cuántos peones retrasados? Tienen uno, tienen dos. Tienen dos, exactamente. Tal vez exista la posibilidad de avanzar, aunque pareciera una locura, ¿no? Pero esa jugada es posible. El caso es que un peón atrasado tiene también los mismos síntomas de que es considerado también un peón débil. Un peón débil, como te he comentado, son peones que no pueden ser defendidos por otros peones, sino que tienen que ser defendidos
por piezas. Así que tanto estos peones de las negras como estos dos peones de las blancas, bueno, mejor dicho, estos tres peones de las blancas, porque el de A3 lo voy a tomar en cuenta, se consideran débiles, ¿sí? Ahora, el peón en A3 no se considera peón retrasado, porque no puede mover. Esa es la diferencia que existe con estos peones que se conoce como retrasados. Pueden mover, pero tal vez les convenga o no les convenga. Y lo contrario de un peón retrasado es el poderoso peón pasado. Y bueno, como su nombre lo dice, es un peón que ya está adelantado, pero hay que decir algo más sobre un peón pasado. Un peón pasado es un peón que en su camino a la coronación, a la promoción, no encuentra peones enemigos a los lados que lo puedan capturar. Por ese motivo, el peón G se considera un peón pasado. No hay un peón negro ni en la columna F ni en la columna H que lo pueda frenar. Y por Ni ese en la G, motivo, ¿cómo? ni en la columna G Exacta, tampoco, porque si hubiera uno al frente tampoco estaría pasado. exactamente. Si hubiese un peón en G7 o en G6, el peón en G5 se considera un peón normal, un peón común y corriente. Ahora, Ya, las negras también tienen un peón pasado, que es el peón A, ¿no? Porque no de existe, A. sí, no existe un peón en la columna B tal que lo pueda capturar. Y la pregunta es, ¿el peón C se puede considerar un peón pasado? No, No, ¿verdad? Porque en su camino se va a encontrar con el no, peón D. Así es, correcto. así es. Y bueno, los peones pasados por lo general tienden a ser muy fuertes en varias posiciones, ya que el peón pasado pues hay que estar atento a que corone y bueno, lo mismo, esa misma situación tendrán que estar presentes las blancas, de estar pendientes de que el peón no llegue a coronar. Pero aparte de los peones pasados también existen algo más poderoso, que es el peón pasado y protegido. Ya voy a pasar el estudio, el capítulo. Ese peón pasado y protegido es una estructura de peones, es similar a la posición anterior, de hecho. Por ejemplo, este peón es pasado, pero al mismo tiempo en esta posición se encuentra protegido. Y aquí estamos viendo la misma Claro, situación para las negras. Tienen un y al mismo tiempo protegido. Sí. correcto. Fíjate que en esta posición también existen eh, peones retrasados, ¿no? ¿Cuáles son? ¿O cuál es? Peón retrasado, el peón de E3, Sí. Solamente el ese. peón de A2, Bueno, el peón de A2 no se considera el retrasado, sino es un peón normal, es un peón aislado. Es un peón que está solo en su casilla inicial. Sí, generalmente nada, tiene que estar unido a otro. así es. Tiene que estar unido a otro para ver cómo se Ah, puede considerar. o sea, el de E3 sería rechazado Así es. y el de A7, ¿o no? Sí, bueno, el de A7 no se le suele decir retrasado, se le suele decir más bien que el peón de A7 es la base de esta estructura de peones. Mm, Y es una base fuerte, porque está esa base en la posición inicial de donde van los peones. Mientras que esta, correcto. mientras que esta base de esta cadena es débil, porque ese peón en F5 está más cerca de ser atacado. Si cae el peón de F5, el peón de G4 probablemente caiga después. Sí.
Y Ya, bueno, aquí correcto. estamos viendo que las blancas tienen ¿cuántas islas de peones? Esta es una pregunta... Las bla- Sí, las blancas, sí. las blancas tienen, o sea, yo creo que tienen dos, porque si avanzara el peón de E sería una sola y más la de la. Exactamente, tienen dos. Muy bien. Muchas personas que se confunden con ese concepto, pero es tal como dices. Si más adelante ese peón avanza, se conectan. Son dos islas. Y las negras también tienen dos islas. Bien, Dos. también hay estructura de peones en donde los peones se encuentran doblados. Esta es una posición típica de la apertura española, esta estructura de peones, en donde si recuerdas el alfil de F1 va a la casilla B5, el caballo de las negras va a la casilla Mm, C6 y el alfil captura el caballo. Y las negras con el peón D capturan en C6, llegándose justamente a este tipo de estructura de claro. peones. Entonces, los peones doblados pueden parecer débiles en algunas posiciones, pero en otras posiciones no. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Tal vez con una estructura de peones donde existan varias islas, tal vez los peones doblados sean muy débiles. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, este peón negro de B7 en esta casilla A6. Las negras tendrían tres islas de peones, pero los peones que están en la columna A y B serían extremadamente débiles porque tienen que ser protegidos por piezas. Realmente son tan débiles esos peones que estas casillas son vulnerables. La casilla A5 y C5 para que las blancas coloquen una pieza allí bloqueando esos peones doblados que en esta posición serían débiles. Ahora, así tal cual como en la posición original, esos peones no son nada débiles. No son nada para nada débiles. Y hay mucho camino por recorrer, pero no es algo que concluyente como para decir que las negras van a perder debido a ese peón doblado. Pero bueno, por ahora estamos aprendiendo ese concepto de que pueden existir peones doblados en la posición y ya tú has visto varias partidas con, estos, con estos ejemplos. Ahora, finalmente, existen unos peones que tienen un gran potencial y esos peones se les conoce como peones colgantes. Los peones colgantes es un tema, digamos, tan delicado que hay incluso secciones de entrenamiento en donde solamente se estudian estos casos de peones colgantes. Los peones colgantes son dos peones que se encuentran uno al lado del otro. Son muy fuertes si se encuentran tal cual como aparece en esta posición, uno al lado del otro. ¿Por qué motivo son fuertes? Pero Bueno, en cualquier parte del tablero. sí, generalmente los peones colgantes se encuentran más que todo en la columna C y D, o en la columna D y E, o en la columna E y F. Ya, Pero es más común encontrarlos en esta ya. columna C y D. Hay, generalmente estas posiciones se encuentran más que todo en el gambito de dama. Y Sí. son fuertes porque pueden controlar cuatro casillas al mismo tiempo. Pero a la vez, esos peones pueden convertirse en peones muy débiles si uno de ellos avanza. Imagínate que el peón blanco de C4 avanza a C5. De repente, antes que atacaba cuatro casillas, ya no, ya dejó de atacar dos. Y esos peones, al estar muy avanzados, generan algo que se conoce como huecos. Los huecos son casillas en donde los peones no pueden atacar.
si el peón blanco de C4 avanza a C5, crea un hueco en la casilla D5. Es decir, la casilla D5 será eternamente controlada por las negras y tal vez quisieran colocar un caballo en esa casilla que nunca será quitado de allí por otro peón, ya que no existen peones a los lados. Y si notas, una vez que se avanza el peón a C5, el peón en D4 se vuelve o se convierte en un peón Débil. retrasado. Débil también. Débil Ah, porque es la base de una estructura de peones. Y retrasado también. O sea, generalmente cuando uno dice retrasado también se refiere a que es débil. Sí. ya. Entonces, tiene sus ventajas estos peones colgantes cuando están juntos. Pero tienen su desventaja cuando un peón avanza. Ahora, en partidas de maestros, eh, en este caso las blancas, van a tratar de avanzar uno de los dos peones en el momento que ellos consideren oportuno para un ataque o para lograr una ventaja significativa. Mientras no existan esas condiciones, ambos peones tratarán de estar siempre uno al lado del otro. Ahora, como son peones que se encuentran uno al lado del otro, también hay que decir que entre estos dos peones, es decir, la columna B y la columna E, no existen peones. O sea, generalmente los peones colgantes se trata de dos, solamente de hablar de dos peones. Hablar de tres peones así en fila, no necesariamente se le pudiera decir peones colgantes, porque si uno de esos tres peones avanzaría, no hay todavía algo que cuelga. O sea, el peón en B5 sigue estando defendido por este peón base. Pero claro, este peón sí está siendo, digamos, vulnerable a ser atacado, al igual que este. ¿Eso qué significa? Que bueno, en este caso los peones colgantes tienen que ser defendidos por piezas menores, o por alfiles, o por caballos, o por las torres. Los peones colgantes siempre tienen que ser defendidos por piezas. ¿Y por qué te digo todo esto? ¿Por qué hablamos de la estructura de peones y todos estos términos? Porque si entendemos muy bien la estructura de peones, los planes en el mediojuego pudieran nacer de manera sencilla gracias a los principios que hemos visto. Y por eso coloco estos ejemplos que están aquí abajo. Vamos a ver, que estoy esperando que cargue. Ok. Bien, esta es una posición de ejemplo. He colocado los reyes a los bordes. Pero realmente aquí en esta posición no me interesa que los reyes estén en el tablero, sino los peones y las torres. Sí, es una posición solamente de ejemplo en donde juegan las blancas. Y como tienen una torre, aquí se aplica un principio, que a las torres les gusta estar en una columna abierta. Y como le toca mover a las blancas, entonces la mejor jugada de las blancas es colocar la torre en la casilla de 1. ¿Cómo? No sabemos cómo fue que se originó los cambios de los peones del D2 y el D7. Pero gracias a ese cambio de peones y gracias a que existe dos islas, hay algo que llama la atención y es justamente la columna. Y por ese motivo, en esta posición la mejor jugada de las blancas tiene que ser torre A de 1, no puede ser otra. Porque si las blancas no hacen torre A de 1, entonces las negras controlarán la columna D. ¿Sí? Y estos ejercicios que he colocado, lo he puesto con la torre, porque nosotros vamos a hablar ahora únicamente de la torre en base a lo que conocemos de la estructura de peones. De hecho, para todas las piezas vamos a hablar con referente a la estructura de peones. Es sencillo, ¿no? El principio de la torre de colocarlo en una columna abierta. Ok. ¿Sí? Ahora fíjate.
Imaginemos que cambio el peón de C2 y lo coloco en la casilla D2. De repente ocurre algo interesante, de que ya no existen columnas abiertas, sino que ahora existen columnas semi abiertas. Ahora les estar en columnas abiertas, pero al no existir columnas abiertas, entonces tienen que conformarse por estar en una columna semiabierta. Si vienen las blancas, tratarán de colocarse en C1. Si vienen las negras, tratarán de colocar la torre en D8. Pero hay un inconveniente en esta posición, que las negras no pueden hacer torre D8, porque perderían el peón de C7. Y las torres tienen por lo general dos misiones en el ajedrez. Una de esas misiones es colocarse en una columna abierta o semiabierta. Y la segunda misión que tienen las torres, una vez que han logrado ese primer objetivo, es invadir. Por ejemplo, para las blancas, a las blancas les gustaría invadir en la séptima fila. Y a las negras les gustaría invadir en la segunda fila para seguir capturando los demás peones. Pero bueno, en esta posición las negras no pueden realizar torre de 8 porque las blancas capturarían en C7. Y si las negras capturan en D2, las blancas darían jaque mate, ¿no? Con torre C8. O bueno, Pierden. casi jaque mate. Jaque, ¿sí? jaque mate, jaque mate. Eso. Entonces, si las negras no pueden ir a la casilla ideal de 8, que es una columna semiabierta, tendrán que conformarse con hacer torre C8, por ejemplo, que es una posición pasiva. A la torre no le gustaría estar defendiendo un peón. Esa es una manera de jugar. Pero otra manera de defender el peón en C7 sería avanzarlo. ¿Sí? Claro. Esa es una manera de defensa. Sí. Y bueno, próximamente las negras van a querer jugar torre de 8. ¿Sí? Por ahora te voy a decir esto de las torres, pero una vez que se llega a estas posiciones, las blancas tienen otra misión que cumplir con la torre. Pero eso lo hablaremos en otra sección que ya tengo preparada. Vamos a enfocarnos todavía en la estructura de peones, porque estos peones que no se encuentran, las blancas siguen teniendo igual dos islas de peones. Las negras de igual manera tienen dos islas de peones. Pero aquí hay algo que debo de nombrar, porque a pesar de que ambos tienen dos islas de peones, también tenemos que estar pendientes de quién tiene mayoría de peones y en qué flanco. Déjame ver si puedo escribirlo, porque esto sí es lo que pasa es que no aparece mi teclado en pantalla. Tengo problemas con el teclado en esta laptop. Algunas teclas no funcionan bien. Lo que quiero escribir aquí es que las blancas tienen mayoría de peones en el flanco de rey, ¿no? Tienen 5 peones contra 4 de las negras. Y en el flanco de dama son las negras las que tienen mayoría de peones. Las negras tienen 3 peones y las blancas tienen 2. No, me cuesta escribir, está muy lento. Pero bueno, es básicamente no importa, eso. no, pero está claro. ¿Cómo? Pero O sea, está claro. está claro, ¿verdad? Perfecto. Sí. 3 contra 2 y en el otro lado 5 contra 4. Y hay un principio que dice que nosotros tenemos que concentrar nuestras fuerzas en el lugar donde tenemos mayoría de peones, porque es en el lugar donde tenemos cierta ventaja gracias a ese peón de más. Las blancas tratarán de buscar cierta presión en ese flanco de rey y las negras tratarán de hacer lo mismo pero en el flanco de dama. Bien, esos son principios con la estructura de peones. Ok, siguiente ejemplo. Ok, aquí tenemos nuevamente dos islas de peones
¿Qué más me puedes decir de esta posición? Yo sé que lo tengo anotado aquí al lado, pero ¿qué te llama la atención de esta posición? Los dos tienen dos islas. La- en el flanco de rey, en este caso donde está el rey, Ajá, la mayoría es blanco, hay sí, 4 contra 3, sí, si consideráramos 4. sí, Y en el pudiéramos otro considerar cuatro. flanco y en el otro flanco la mayoría es negra, tiene 4 contra 3 también. Así es, así es. Entonces, fíjate, si en esta posición vienen las blancas, ¿qué jugarían? Las blancas, a ver, yo intentaría avanzar los peones del flanco donde está el rey, digamos. Ok, vale. Pero fíjate que en esta posición están las torres, ¿sí? En su posición inicial. Y a las torres les voy a estar en una Ya, no, columna abierta. estaba pensando solo en los peones. Sí, sí, ahora tratamos de que Claro, la estructura claro, se relacione con nuestras piezas. Y bueno, para estos ejemplos nada más puse la torre. Entonces correcto. colocaremos la torre ¿en dónde? En la C, En C1. Muy bien, atacando el peón. Las negras probablemente, o probablemente no, tienen que vender ese peón. probablemente tiene que defenderlo con la torre también en C. Sí, torre C8. Y bien, no estamos en un caso, por cierto, en donde esta torre se le considera activa porque está atacando y a esta torre se le considera pasiva. Sí, bien, Pasiva. sí. Ok, vamos a la siguiente posición. Nota que en este ejercicio que acabamos de ver, la torre estuvo un peón retrasado, porque un peón retrasado es un peón débil. Bien, en esta posición juegan las blancas. ¿Qué te llama la atención? Que las blancas tienen un peón pasado, el peón de D, Sí. Y ese peón pasado que tienen minoría en el flanco, se encuentra protegido. Ajá, peón pasado y protegido. Son dos ventajas que tienen las blancas a largo plazo. Sí. Y, Claro, ajá, ¿qué me ibas a decir de las pero al islas de avanzarlo deja de peones? estar protegido. Así es, al avanzarlo dejaría de estar Eh, protegido. Correcto. La isla de en el caso del negro son 2 y en el caso blanco también son 2. Sí. Y salvo que el peón pasado avance, en cuyo caso serían 3, digamos, No, sí, porque el peón si el estaría peón solo adelante. Si el peón avanza, sigue siendo de igual manera dos islas de peones para las blancas. Y el motivo es porque si de alguna manera tratamos de desviar este peón, no lo sé, con un sacrificio de piezas, por ejemplo, entonces este peón puede avanzar. Ya. Por ese motivo todavía este peón, aunque esté Correcto, ya. lejos, sí, es vulnerable a que sea atacado, pero se le sigue considerando igual una isla de peones con todos los demás. Ok, ahora hay algo que te voy a decir aparte de que este es un peón pasado y protegido. Que por ejemplo, cuando están las torres, es siempre una buena idea apoyar al peón pasado con una torre. Siempre es un buen plan ese tipo de ideas. Y una vez que la torre se coloque detrás del peón pasado, el siguiente plan es avanzar el peón pasado, porque ya está protegido. Una torre apoyando un peón pasado Claro. es un buen plan. Claro, si en esta posición también se realiza torre C1, también es una buena jugada porque se está colocando la torre en una columna semiabierta y bueno, estamos mirando también peones enemigos. Pero esta jugada
debe de considerarse también. Si un peón pasado y protegido y con una torre apoyándola es mucho mejor este tipo de idea. Bien, Cristian, yo he preparado otra sección. Lo quise preparar aparte para solamente dedicar este estudio a estructura de peones. Te voy a mandar a tu mensajería la siguiente clase, que se llama el desarrollo de la torre. Te he puesto estos ejercicios de la torre para hablar de estrategia. Como ya hablamos de la estructura de peones, ahora vamos a hablar cómo las piezas de manera individual se relacionan con esa estructura de peones. Okay, voy a escribirlo Correcto. aquí, desarrollo de la torre. Esto sí quiero escribirlo para que lo tengas bien administrado en tu chat de Lichess. Desarrollo de la torre. Cancelar. Sí, estar trabajando en una laptop que va lento es complicado, pero bueno, ahí vamos. Por ahora se está portando bien creo que se está portando bien el internet. Teclado en pantalla. Vamos a marcar la S. Ahí está. Pegar. Ok, ahí te debe de llegar un mensaje en Lichess. Que hiciste los ejercicios de... Sí, me llegó de esa. Sí, vamos, ya está entrando. Sí, que ejercicios de... Sí, sí, me habías comentado por WhatsApp que hiciste los ejercicios de la pizza. ¿Qué te han parecido esos ejercicios? Hola Cristian, ¿me escuchas? Debe ser mi internet. Que ahorita sí seguro se ha vuelto débil. ¿Me escuchas, Cristian? Muy bueno. Ah, perfecto. Sí, sí. Sí, sí, escucho. Ok. Sí, sí, escucho, sí. Sí. Ya te voy a poner más ejercicios de eso, pero que tienen otra dinámica. Sí, pero eso será para la otra clase que tenga, que ya esté en la computadora principal. Ahorita voy a agregarte como contribuidor a que también puedas mover. Ok. A ver. Ahí está, contribuidor. Bien. Ok, Cristian. Ya estamos entonces en el desarrollo de la torre. Ok, como ya habíamos visto en la estructura de peones, las diferentes formas que tienen, estábamos en esta posición. Y en esta posición ya estábamos viendo una torre, la torre en C1 activa y la torre en C1 pasiva. Y ahora te voy a comentar que cuando existen posiciones tenemos que darle actividad a esta torre. Y eso se logra aplicando un concepto que en inglés se conoce como rook leaf. Rook leaf podemos traducirlo como desarrollar la torre a través de una fila. Puede ser por la izquierda o por la derecha. Pero en este caso en particular vamos a hablar de desarrollar la torre por la columna A. Lo hacemos a través de la tercera fila. Y eso es lo que se aplica cuando nosotros tenemos la torre. Buscar darle actividad no solo a través de una columna, sino al mismo tiempo
llevarlo a otra columna, pero a través de una fila. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente antes de realizar la jugada torre C3, porque la jugada torre C3 es antiguo, ¿sí? Pero vamos a imaginarnos lo siguiente. Si las blancas juegan torre C3 de una vez, las negras avanzarán el peón a la casilla A5. Y cuando la torre se vaya a la primera fila buscando actividad, el peón en A5 probablemente vaya a la casilla A4. Y ya la torre no tiene mucha actividad a donde se encuentra. Voy a realizar esas jugadas de una vez para ver que a veces este tipo de ideas funciona, a veces no. Y cuando eso ocurre, nosotros debemos de hallar la manera de hacerlo funcionar. Okay, ya que no puedo mover bien. A5. Una jugada como torre A3. Esta es la maniobra que se conoce como rook leaf. Pero las negras avanzan el peón. Y todavía las negras se defienden bien. Pero ahora te voy a mostrar otra manera de que esta misma posición original las blancas tengan ventaja. Entonces fíjate, si ya conocemos que la mejor jugada de las blancas es torre C3 para continuar con esto, lo mejor será entonces prevenir que el peón A5, que el peón en A7 avance a la casilla A5. Y pensando justamente en para prevenir esta jugada, entonces podemos encontrar que en esta posición podemos primero la jugada B4. Y B4 se considera una buena jugada porque ahora convierte a este peón en un peón retrasado. Ahora sí, porque avanzarlo de una vez ya no tendrá sentido. Y las blancas tienen ahora esta maniobra de ataque y pueden seguir incluso invadiendo más. Si aquí las negras, por ejemplo, realizan una jugada como G6, pues las blancas siguen con su mismo plan de rook leaf, o sea, de a través de una fila para colocarse en otra columna. Se ataca el peón en A7. ¿Cómo defender ese peón? Pues probablemente la mejor defensa sea colocar la torre en C7. Porque si la torre se coloca en A8, las blancas harán torre A6 atacando el peón de C6. Entonces bien que esta torre se encuentra pasiva y esta torre la podemos colocar directamente en la casilla A6 como una torre, una pieza activa. Y en esta posición las negras no están felices porque si nosotros recordamos, gracias a la estructura de peones, aquí las negras tienen una columna semiabierta. A las negras les hubiese gustado tener una torre en esta columna, pero debido a la actividad de la torre blanca, no pueden estar en esa columna ideal. Mientras que esta torre blanca pues se encuentra perfectamente ubicado. Entonces en esta posición las blancas tienen ventaja gracias a esa maniobra conocida como rook leaf. O sea, tratar de mover la torre a través de una fila. En este caso fue la tercera fila. Habrán otras posiciones en donde tal vez sea la quinta fila. O tal vez la sexta fila o séptima fila. Bien. Ahora existe lo más típico. Existe algo típico en las posiciones donde se encuentra una torre y su relación con la estructura de peones, y es cuando se encuentran en una columna abierta, que es este caso. Fíjate, la estructura de peones es idéntica para ambos y hay una columna abierta. Ambas tienen las torres y, como ya hemos dicho, las blancas tienen que buscar esa columna y lo mismo las negras. ¿Con cuál, si tú fueras las blancas, cuál torre colocarías en esa columna D? ¿La torre de la columna A o la torre de la columna H? Yo colocaría yo colocaría la columna H. Sí, yo también opino lo mismo.
Aunque para este ejercicio realmente va a ser indiferente cuál de las dos torres se coloquen aquí para las blancas y lo mismo para las negras, pero lo importante será cuál es el siguiente movimiento de las blancas, porque ok, vamos a suponer que es la torre de H que se coloca en D1. Si las blancas volvieran a mover, ¿cuál sería la jugada? Si volvieran a mover, llevaría la misma torre a la séptima columna. Así es, séptima fila, atacando justamente los peones B7 Fila. y F7. Otro plan puede ser colocar la torre en D5 atacando el peón D5. Sí, sí, a los peones de C5 Claro. y E5. Pero más fuerte se ve la torre en D7. Por lo tanto, las negras tienen que impedir esa invasión y por eso las negras van a realizar lo mismo. Torre D8, la torre de H a D8. Y es aquí donde empieza la pelea por la columna. Así que una vez llegado a esta posición, existe una maniobra típica para que las blancas tengan ventaja en esta posición. Y es justamente como en el caso anterior, hacer una maniobra Rugleaf, que es colocar la torre en esta casilla D5, apoyado por sus peones. Claro. ¿Sí? La amenaza es colocarse en la columna C, en una columna diferente. O sea, se está atacando dos peones. Si las negras defienden uno, puede ser que las blancas capturen el otro peón. Pero no es la idea de las blancas capturar el otro peón. La idea de las blancas, vamos a suponer que las negras defiendan el peón en F6. La idea de las blancas no va a ser capturar este peón. Sería un error. Y el error es de que le estamos permitiendo a las negras invadir en la segunda fila a pesar de que las blancas han ganado un peón. Nosotros no debemos evitar eso. No debemos dar contrajuego al rival. Lo mejor en el caso, en vez de capturar el peón, será doblar torres en la columna D. Duplicar las torres. Sí. Cuando dos torres se colocan en una columna, eso se conoce como batería. Las blancas han hecho una batería de torre. Incluso existen baterías de torres, o sea que dos torres se colocan en la misma columna y dama. Imagínate una dama en esta casilla. O sea, las blancas estarían teniendo un gran control de la columna D en este caso. Entonces, ese es el plan de las blancas. Ahora, Dame un segundito, dame un segundito. ok, Aló. Hola, amorcito. ¿Cómo está? Ya, mi amor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Qué bueno, mi amorcito. ¿Y llega mañana en la mañana? Ya, ¿cómo acaba de llegar? Ya, a las 5 de la tarde, sí, tan tarde. Ay, ya, mi amorcito lindo. Bueno, mi niñita, que le vaya muy bien, ¿no? Yo me estaba en clase de ajedrez y después me voy a acostar. Sí, pero todo bien. Cuídese que le vemos cuando yo un mensajito. ¿Mm? Un besito, ¿no? El sábado en la mañana, como a las 10. Un besito, mi amor, que le vaya bien. Chao, mi amor. Ahora sí. ok, ya voy. Se había minimizado la página. Ah, bueno, te comentaba que un buen plan para las blancas siempre será doblar torres antes que ir por el material. Entonces, doblar torres para las blancas es lo mejor. Pero vamos a retroceder nuevamente a esta posición porque hay que decir algo más. Luego de torre de 1 de las blancas y torre de 8 de las negras, la mejor jugada de las blancas aquí sigue siendo torre de 5, ¿no? Maniobra de Rugleaf. Pero aquí las negras pudieran pensar en eliminar la torre en D5 de una vez. Pero esto trae una gran consecuencia.
Y esa consecuencia es que las blancas pueden obtener un peón pasado. La pregunta es, ¿cuál de los dos peones, con cuál peón se debería capturar la torre? ¿Con cuál peón? Em, La diferencia es mínima, es sutil, pero todo esto está basado sí. en que estamos en un final. Y en un final nosotros debemos de tratar de tener mayoría de peones en el lado donde no se encuentre el rey, para que el rey no lo alcance. Por ese motivo, Ah, la mejor captura tiene que ser con el peón E, porque a largo plazo tenemos 4 peones en el flanco de dama contra 3 peones en el flanco. Eso significa que las blancas pudieran generar, aunque ya tienen un peón pasado, pudieran generar ese otro peón pasado en el mismo flanco de dama, que es la región donde el rey negro no se encuentra. Y eso puede ser correcto. de igual ventajoso. Y fíjate que esta jugada rompe los principios que habíamos comentado en la apertura, ¿no? En la apertura habíamos dicho que las mejores capturas se hacen en dirección hacia el centro. Pero en este caso ya no estamos Claro, en apertura, estamos en un final. Y bueno, como te he comentado, ¿no? En un final los reyes influyen y la estructura de peones, pues mucho más. Por lo tanto, la mejor captura es con el peón E. Y esta posición se ha convertido ahora en que las blancas tienen un peón pasado y protegido. Es decir, las blancas tienen ventaja. Además que tienen 4 peones contra 3 en el flanco de dama. Región en donde el rey negro no se encuentra. correcto. ¿Sí? Aunque las negras tienen 4 peones contra 3 en el flanco de rey, bueno, eso está neutralizado gracias a que el rey también se encuentra en esa zona. Entonces, ¿viste cómo ha cambiado la situación en una posición totalmente idéntica gracias a esa lucha que hubo en la columna D? ¿No? Aquí las blancas estuvieron obligadas a realizar torre de 5 y obtuvieron ventaja. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si en esta posición las blancas no hacen torre de 5, sino que hacen otra jugada, por ejemplo, A3? ¿Qué crees que jugarían las negras aquí? Puedes mover. Jugarían la torre a la columna, a la fila 4. Directo, ¿no? Claro, Sí, puedes harían lo mover. mismo. Sí, puedes mover y yo voy a ver tus movimientos. Entonces, sí. Y como notarás, ahora son las negras las que tienen ventaja. Son las negras. O sea, si las blancas defienden este peón, ¿qué harían las negras? Si las blancas defienden ese peón, se comerían a ver, si defienden ese peón. Si em, el peón en C4 ha quedado sin ah, defensa, claro, pues acá. se puede capturar. Exactamente. Esa es la mejor. Esa es la mejor. Justamente, Claro, ¿no? Esa es la mejor porque si capturas, entonces blanca en séptima fila y hay compensación porque las blancas tienen actividad con esa torre blanca por allá haciendo desastre. Pero con esta jugada de las negras que acabas de correcto. hacer, sí, las negras tienen el total control de la partida. Ahora viene aquí la pregunta. ¿Qué hacer luego de torre por torre? Si come, perdón, esto, después de esto, No, solamente a partir de ahí, justamente. ¿Qué deberían hacer las negras? ¿Capturar de torre o capturar de peón? no, 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 ya, perfecto, no, está bien, sí, sí. Em, yo capturaría de peón. Ajá, y con ese peón, exactamente, porque ahora son las negras las que tendrían eh, 4 contra 3 en el flanco de dama. 4, ¿Qué más? correcto.
Y ¿Qué tienen un peón pasado protegido. pasado y protegido? Y de paso, Cristian, también debes de notar que en esta posición, aunque las negras pudieran avanzar el peón pasado, es un bonito plan, aquí las negras pueden aplicar el principio de desarrollar la torre en otra columna. O sea, una maniobra de Rookleaf. ¿Qué maniobra se te ocurre para la Ya. torre? Para desarrollarlo a otra... Para tener actividad en otra La columna. torre, La torre negra. la torre negra. eh, que, aquí se avanza, ¿eh? Ah, pero no puedo moverla. No, puede, coloca No flechas puedo porque mover. como... Ah, Así es, de 6. ¿Y luego a dónde iría la torre? iría a ver, Exactamente. Esa es una bonita maniobra. Una maniobra muy muy bonita porque la torre incluso pudiera ir más adelante a la casilla B3. Y después la torre, bueno, si quiere puede ir hasta casilla E3. Y dependiendo de dónde vaya esta torre blanca, que lo más probable es que esta torre se coloque aquí en la casilla D2, eso implicará que las negras pudieran colocar la torre después en la casilla E1. O sea, la torre negra podrá ir a donde quiera. Y mientras que la torre blanca no. La torre blanca tendrá que estar atento al avance de este peón. Sí, las negras tendrían ventaja. Entonces has visto la gran sutileza que existe, correcto. ¿no? Y la importancia que tienen las torres en controlar una columna. Porque si controlan una columna, pueden doblarse. Y si se doblan, oye, pueden después invadir. Y la manera de evitar esa invasión es justamente apoyándonos en los peones que tenemos para frenar esa invasión, en este caso de las negras, con la jugada torre de 5, ¿no? Por eso torre de 5 es una jugada importante porque ya marca el rumbo de la posición para las blancas con ventaja. Y si las blancas se equivocan, vimos que son las negras las que tomarían el rumbo. Es que Correcto. los finales de torre son bonitos, tienen mucha teoría también, pero la base de todo esto está ligado siempre a la estructura de peones. Vamos a ver la siguiente posición, porque en la siguiente posición ya no hay... Ah, bueno, perdón. Fíjate que esta misma posición es exactamente la misma posición anterior, pero ya las torres se cambiaron en D5. Sí, pero ahora notarás el caso de que en vez de haber capturado la torre con el peón E, se ha capturado con el peón C. Sí, pero ahora vienen las blancas. En esta posición vienen las blancas. ¿Qué deberían hacer las blancas? Si te darás cuenta, esta ¿Qué deberían posición hacer lo las vimos. blancas? Sí, esta posición lo vimos en el estudio de la estructura de peones, tal cual. Em, yo pienso que, eh, bueno, si yo tengo, yo avanzaría el peón. Es una idea, me agrada. Y está bien, porque las negras probablemente hagan esta O jugada. O sea, no está mal esa idea, porque las negras pudieran hacer torre de 8. ahí, Ajá. ¿Y las blancas qué harían? torre de uno. Ajá. Sí, vamos a suponer que las negras aquí jueguen rey G6. No lo sé, por dar una idea. ¿Qué pudieran jugar las blancas aquí? Hay varios planes en un final, Eh, Cristian. En un final, bueno, uno de los planes que siempre es, digamos, lógico y llamativo es activar el rey. Como estamos hablando de finales de torre y queremos aplicar los principios que hemos visto, pudiéramos entonces hacer una maniobra con la torre. Tal vez no sea lo adecuado en esta posición, pero como estamos estudiando estas posiciones,
la maniobra de Rookleaf parece aplicarse aquí. O sea, son planes ¿Sí? típicos, ¿no? O sea, la torre se ubica en una mejor casilla, ataca eh, ambos peones y bueno, pudiera ser un plan. Probablemente no sea el mejor, pero bueno, son ideas que pudieran existir en estos finales. ¿Sí? Y todo esto fue gracias a que el peón se avanzó. Pero pudiéramos ser también un poco pacientes en esta posición y no avanzar el peón, sino que antes de avanzar el peón podemos aplicar una estrategia con la torre, porque este peón pasado y protegido ya es una ventaja a largo plazo. Tal vez por ahora no debamos moverla. Tal vez un plan a largo plazo sería buscar la manera, por ahora no veo cómo, pero buscar la manera de que las torres desaparezcan. Porque si eso ocurre, entonces ya este peón blanco tiene el camino libre para promocionar y el rey negro no está cerca. No está cerca de alcanzar ese peón. Entonces, si fuéramos las blancas, ¿qué haríamos? Si no fuera a mover el peón, yo trataría de mover la torre para atacar una columna semiabierta, por ejemplo. Puede ser esta, está muy bien. Y una vez que la torre se coloca en C1, si vuelven a mover las blancas, ¿qué harían? Si la torre coloca acá, Ajá, por ejemplo. avanzo el peón. Bien, esa es una idea. Otra idea es aplicar el mismo principio de Rookleaf. Si venir para aquí o para A3. Para F3 puede ser una opción, pero me agrada más el flanco de dama porque en el flanco de dama no se encuentra el rey. Y por supuesto, estas ideas más adelante las podemos mezclar también con el avance del peón. ¿Sí? Porque fíjate, te voy a colocar una posición interesante aquí. Vamos a suponer que en esta posición las negras hagan A6. Este peón avanza. Vamos a suponer que aquí las negras hacen rey G8. O sea, que el rey quiere acercarse. Gracias a que este peón ya se encuentra a 2 casillas de promocionar, aquí las blancas pueden ganar de una vez. Aprovechándonos de que las blancas tienen un peón pasado y aprovechándonos también de que este peón controla esta casilla. Y es aquí donde entra en juego la táctica. Por eso es que estamos resolviendo ejercicios en la vez anterior de ataques dobles, pero hay varios temas combinativos que, bueno, eso hay que tratarlo de poco a poco. Pero aquí las blancas tienen una manera de romper la defensa de las negras. Y esa jugada es un Eh, sacrificio. Tendría que ser esta, Así es. Así es un sacrificio de porque torre. comería acá. Ajá, Si continúa. come ahí, avanzamos. Y no hay manera de que las negras... eh, No hay manera, porque si viene aquí lo comemos, y si viene allá lo comemos, y si viene aquí así es. avanzamos. Así es. No hay manera para que las negras eviten la promoción y ganan, ¿no? Sí, esta Correcto. jugada torre por peón se conoce como un tema de desviación. O sea, desviar a la torre para que el peón avance. Para que el peón blanco avance. Es decir, que luego de torre por peón, las negras no deben capturar la torre, sino que deberían de realizar otra jugada. No lo sé, por ejemplo, esta. Y en este caso ya las blancas están ganando material. Tienen 2 planes y los 2 planes son buenos. Una es capturar otro peón. Y las blancas tendrán mayoría de peones en el flanco de rey. 4 contra 3. Porque ya este peón se perderá. Y otro plan pudiera ser, bueno, voy a defender el peón en D6. Ya de todas maneras ya hay mayoría en el flanco de rey.
y la torre se coloca detrás de un peón pasado. ¿Sí? Ambas jugadas son ventajosas para las blancas. ¿Vale? Sí. Ok. Bueno, Cristian, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar la clase hasta aquí para que no sea tan densa, porque hay muchas cosas que hablar. Este tema que te estoy hablando de analizar cada pieza por separado lleva su tiempo, pero antes de hablar sobre esto, vamos a resolver solamente algunos ejercicios de lo que hemos visto. Así que voy a pasar al capítulo 9 y son como ejercicios de lo que ya hemos visto. Por ejemplo, en esta posición, si juegan las blancas, ¿qué harían? Si fueran las blancas. Sí, o sea, si analizas esta posición, ¿qué notamos? em, ¿Qué notamos? Que tenemos una, dos, tres islas. Que tenemos dos islas las Sí, blancas, tres las y que tenemos una columna abierta que podríamos ocupar con la torre, que nos tocara mover. ajá, le toca a las blancas mover. ¿Qué harían? Em, claro. Em, yo creo que atacaría el peón negro con la torre en Ok, columna D. bien. Si colocamos la torre en la columna D, las negras defenderán ese peón aislado y jugarán torre de 8. ¿Correcto? Y en ese caso, ya las Sí, blancas no podrán ir a la columna abierta a invadir en C7, porque una vez que la torre se haya movido, el rey irá a la casilla B8, tejiendo la casilla C7. Sí, es verdad que las blancas tienen peón de menos, pero ese peón de menos hay que compensarlo con actividad. Por ese motivo, la mejor jugada es de una vez irse a la columna abierta, con la idea de invadir y buscar peones retrasados o débiles. En otras palabras, o vamos por este peón o vamos por el peón de H6, que son los dos peones retrasados. ¿Sí? Y bueno, todavía hay está pelea haciendo- y hay que tener mucho cuidado porque las negras tienen mayoría de peones en el flanco de dama. Las negras tratarán de crear un peón pasado en la columna A o en la columna B. ¿Sí, no? ¿Estás notando eso? Sí, lo que pasa es que yo estaba pensando que si jugaba de uno Ajá, y la torre defendía, yo avanzo ahí, claro, con la idea de que si capturan, dar jaque mate. Estás pensando de manera táctica claro, y eso está bien, pero pues todos esos podrían planes. avanzar, pues, Exactamente. Y fíjate que ahora este peón se ha convertido claro, en un claro, un peón peón pasado y claro, pasado y, bueno, pasado, protegido por la torre, ¿no? Entonces, claro, ¿viste cómo cambia la situación, no? correcto. Al ver que la táctica no funciona, entonces ya hay que desechar. La idea parecía buena al principio, pero eso es suponiendo que las negras capturen el peón y no lo van a hacer. Ok, vamos a ver el siguiente ejercicio. En esta posición juegan las blancas. ¿Qué hacer? ¿Cómo analizarías tú esta posición? Ah, tengo dos islas de nuevo, ellos tienen tres. Tengo una De, columna abierta que podría ocupar con la torre. de hecho, las blancas tienen tres islas de peones también. Claro, claro. Ajá, Tengo tres. tres islas de peones, ellos tienen tres, correcto. Ajá, tres Y tengo contra una tres. columna abierta. Ajá. Tengo una columna abierta que es la columna D. Me Sí, gustaría ocupar esa columna acá. sí, esa es la mejor.
Uno pudiera pensar de que las negras tienen un peón aislado y es una debilidad que tiene que ser defendido por piezas y lo mejor sería realizar torre E1. Pero si se realiza torre E1, las negras controlarían la columna D y las blancas no pueden capturar el peón por el mate, ¿no? El rey en H1 está mal ubicado. Así que lo mejor justamente es torre Claro. D1, tal cual. Tal cual, aquí de hecho ya las blancas tienen ventaja porque no sé qué recomendar aquí para las negras. No lo sé, tal vez esta jugada. Realmente no se ve llamativo. ¿Qué harían las blancas luego de rey G8? De rey G8, a ver qué podríamos hacer. Una opción es ocupar la séptima. Y es la mejor porque ya estás atacando peones, ¿no? Y las negras no pueden Claro, defenderlo. Una jugada como torre F7 los lleva a una derrota rápida. claro. Sí, tendríamos que hacer ahí. Esa es una manera. Existe otra manera también de dar jaque mate al rey en vez de alfil E6. Y con esto ya terminamos la clase. Aquí existe una manera táctica em, de ganar esta posición. ahí, Esa es la jugada. Porque las negras están forzadas a realizar torre F8. correcto. Y ahora viene esto. Así es, dos piezas atacando, ese rey está en problemas, la torre no puede bloquear porque está clavada. Única jugada rey G8. Ahí. Y listo, ¿no? Actividad de las piezas en esta posición. Prácticamente todo está ligado, ¿no? La estructura de peones, actividad de las piezas. Y me quedo más con la actividad. Siempre la actividad de las piezas será compensado así tengamos material de menos. Nosotros ayudamos a nuestras piezas a que estén en mejores casillas y esas piezas más adelante nos van a dar buenas jugadas aun si estamos en una posición inferior. Vale, Cristian. Entonces Correcto. en la próxima clase tratamos de terminar esta sección del desarrollo de la torre. Veremos otra pieza también individual en conjunto con la estructura de peones y como siempre te voy a colocar más ejercicios, no solo de mate en uno, sino también otros Ya. ejercicios que hemos visto de captura de la pieza indefensa, pero no será captura de la pieza indefensa, tendrá otro nombre, ¿vale? Estos capítulos que quedaron algunos pendientes en esta clase los vemos en la próxima, ¿no? Así es. Sí, sí, los vamos a hablar. A ver, No me meto faltaron a ellos, ciertas cosas. no Vamos a me meto dejarlos a esos por ahora capítulos aquí. entonces yo. No. Pero sí te quiero Ya, comentar. hago los ejercicios. Sí, lo que sí te quiero comentar es Ujú. que quedaron ejercicios pendientes en la clase anterior de ataque doble. ¿Sí? Yo Eso, creo que los hice. sí, no los he revisado. No los he- voy a revisar a Yo ver qué creo que tal. los hice. Estoy casi seguro que los hice. Ah, bueno, Lo que perfecto. no he hecho son los últimos de mate uno porque no alcancé. Los de mate en uno. Ok, está bien. Está bien. Voy a revisar de todas maneras para ver Voy a cómo tratar de fueron hacerlo esos mañana. ejercicios. Perfecto, Cristian. Avísame entonces cuando termines esos ejercicios para mandarte más, ¿sí? Así no te saturo tantos de ejercicio. Cuando termines me avisas y te coloco más. ¿Vale? Perfecto. Dale, Cristian. Nos vemos Nos vemos entonces el jueves el jueves, entonces. pues. Dale, pues. Buenas noches. Hasta luego. Cuídate. Chao.